Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos en la luz y el amor de nuestro infinito Creador. Cada día, dentro de su espacio de tiempo, nuevas revelaciones surgen. Dentro de ustedes, están despertando muy rápidamente ahora a medida que las ondas de luz los envuelven, tanto por fuera como por dentro. Estas son nuevas revelaciones de quién eres realmente. Estas revelaciones son una conexión con tu historia o registros akáshicos. Son un compendio de registros pictóricos o recuerdos de todos los eventos, acciones, pensamientos y sentimientos que han ocurrido desde el principio de los tiempos. Tienes una historia akáshica espiritual muy larga, de quien has sido en vidas pasadas. Esto también incluye tus vidas en otros planetas. Tu akáshico son tus registros personales de todo lo que has vivido en detalle, de todas tus acciones o respuestas en cada situación, sin mencionar cómo tu akáshico ha afectado la conciencia. También tienes información muy detallada sobre cada línea de tiempo que hayas experimentado, permitiéndote ver realidades alternativas de las diferentes elecciones que has tomado en cada vida. Pero, sobre todo, es tu conexión con tu yo superior. Tu yo superior es el guardián de tus registros akáshicos o historia espiritual personal. A medida que despiertas, comienzas a conectarte con esta parte superior de ti mismo. Esto trae un recuerdo natural de quién has sido en encarnaciones pasadas. Comenzarás a recordar piezas o clips de diferentes vidas. Esto se debe a que conscientemente haces esa conexión con tu yo superior. En el caso de este canal, ella efectivamente lo pidió. Ella pidió recordarlo todo, y preguntó cuando era una niña pequeña. Cuando era muy pequeña en esta vida, ella tuvo un encuentro con su familia espiritual, y durante ese encuentro pidió que se le permitiera recordar su verdad en forma humana. Lo primero que recordó fue ese encuentro. Entonces, esto ha sido toda su vida en esta forma, ha sido recordar su verdad. Todavía tiene mucho que entender, pero lo que ella está experimentando es lo que ustedes experimentarían una vez que establezcan esa conexión con su yo superior. Algunos dirán que no recuerdan nada, pero lo hacen. Muchos de ustedes ya han empezado a recordar. Están recordando cuando ven un destello de un clip de película, y les parece familiar, tal vez mostrando un momento o lugar diferente, o tal vez un evento que simplemente parece, como si estuvieras ahí de alguna manera. Tal vez te sientas naturalmente atraído por ciertas personas a lo largo de tu historia, y te sientes conectado. Puede ser que te sientas atraído por ciertas cosas como una cultura, o incluso una raza diferente a la que tienes ahora. Tal vez escuchaste una historia, o leíste algo en tus libros de historia, y te pareció muy parecido a quien eres, o lo que pudiste haber experimentado, o tal vez fue un déjà vu, en el que sientes que ya has hecho esto antes. Todo esto es recordar tus vidas pasadas. Todo el mundo recuerda partes de experiencias de vidas pasadas. Incluso si no te das cuenta, muchas veces, a través de tus sueños, recibirás recuerdos de personas, lugares o eventos. Si empiezas a prestar atención a estos acontecimientos de tu vida, empezarás a juntar las piezas del rompecabezas. Entiendan que no es importante el camino del recuerdo. Esto viene automáticamente con seguir el camino del amor. Su recuerdo es un efecto secundario del proceso de ascensión. Experimentarás más momentos de déjà vu, o sucesos familiares y una conexión aún más estrecha, o recordarás personas o eventos a lo largo de tu vida.
Para muchas semillas estelares, es posible que incluso comiencen a recordar muchas más vidas que han tenido en todo el cosmos. Parte del despertar es recordar. No te preocupes si recuerdas los sucesos exactos, o si fuiste esta o aquella persona. Solo sepan que a medida que tienen esas experiencias, que les recuerdan un espacio o tiempo diferente, en ese momento están encarnando su yo superior. Relájate en el momento, y deja que tu yo superior te guíe a través de tu recuerdo. Tus células recordarán diferentes acciones o respuestas ante diferentes escenarios. Esto se debe a que tu ADN también lleva su parte genética de historia acálica. De ahí la razón por la cual muchas personas inconscientemente seguirán los mismos patrones de una vida a otra. Es importante romper los patrones inconscientes para poder conectarte con tu yo consciente superior. Cosas como generaciones de abuso, guerra u odio te frenarán si no las liberas con intención. Si sientes la necesidad de pelear, discutir o confrontar, o si sientes que siempre eres la víctima, es posible que tengas estas energías en tu ADN. Debes cambiar conscientemente esos patrones de comportamiento. Sin embargo, te des cuenta o no, esto es un recuerdo de la historia acásica pasada. Tu cuerpo y mente están recordando algo que tu alma hizo en una vida pasada. Entonces, el cuerpo y la mente están tratando de reaccionar de la misma manera. Una vez que puedas tomar el control de esto, comenzarás a establecer conscientemente esa conexión con tu yo superior. A medida que ascienden hacia los grados superiores de luz, también será mucho más fácil encarnar su yo superior. Esto permitirá que todo el acuerdo fluya a través de cada una de tus células, inundando tu ser, con toda la gran sabiduría de tu ser divino. Una vez que encarnes tu verdad, tu yo superior podrá aprovechar la sabiduría obtenida a lo largo de la eternidad, del crecimiento de tu alma. Pronto sabrás que eres un magnífico ser de luz. Somos testigos de ustedes, los celebramos, los honramos y los amamos en el amor y la luz del Creador infinito. Somos el Consejo Interplanetario de Andrómeda, aquí para servir a lo divino. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Saludos. Somos el Consejo Arturiano, y nos complace de conectarnos con todos ustedes. Agradecemos mucho a todos ustedes, que han abierto sus corazones a nosotros, y a nuestras transmisiones energéticas. Los vemos a todos como extensiones de nosotros, y los invitamos a vernos como extensiones de ustedes. Sabemos que la conexión se vuelve más fuerte entre los seres cuando hay concentración, deseo, y un sentimiento fuerte. Por lo tanto, siempre nos emocionamos cuando otro humano comienza a poner su atención en nosotros, y nos encanta especialmente cuando podemos sentirlos a todos, sintiendo nuestra energía. Es una muy buena señal también para el ser humano en cuestión, porque significa que has elevado tu vibración a un nivel en el que somos perceptibles para ti. Esto es algo a lo que queremos que presten atención, a medida que avanzan en su día en la Tierra. Si te preguntas en qué estás poniendo tu atención, y si al hacerlo elevas o bajas tu vibración, ese será un factor clave para determinar si ese punto focal tuyo te está sirviendo. Pregúntense si querrían fusionarse con aquello en lo que se están enfocando, o si simplemente lo están haciendo por costumbre, o porque todos los demás se están enfocando en esa cosa, o esa persona. Realmente comiencen a verificar su vibración, y la elección que están haciendo en el momento en términos de su enfoque. Su atención se necesita muy poco tiempo, para hacer esto,
y aún menos esfuerzo. Ni siquiera es una acción que les sugerimos que realicen. Ahora, digamos que te encuentras concentrándote en algo que no te hace sentir bien, pero en lo que te has estado concentrando habitualmente durante bastante tiempo. Cuando te des cuenta de que te concentras en ese tema, o esa persona, simplemente respira profundamente y déjalo ir. No es necesario que averigües por qué empezaste a concentrarte en esa dirección, solo necesitas liberarlo en el momento en que te atrapes en esa energía particular, esa vibración particular. Ahora, si por otro lado te encuentras concentrándote en algo, o alguien en lo que te gusta enfocarte, y puedes sentir que tu vibración aumenta como resultado, entonces toma nota de eso para poder hacerlo más a propósito, y recuerda también que debes ser consciente de cómo te concentras en lo que sea. Entonces, si te concentras en algo que te hace sentir bien, pero luego cambias tu perspectiva. Bueno, no tengo eso en mi vida en este momento, o ¿por qué esa persona no me ha devuelto el último mensaje de texto, llamada, o enviar un correo electrónico? Entonces te encontrarás bajando tu vibración debido a esa elección de concentrarte en la carencia. Quédate con la esencia, no con los detalles de si tienes o no aquello en lo que te estás enfocando, siéntete a cómo te hace sentir la esencia de eso, y nota que tu vibración se eleva, y luego te sirve. Tienes esa capacidad de cambiar la perspectiva, así como cambiar el punto focal, y estas son habilidades que deseas a medida que te acercas a la quinta dimensión. Son habilidades que deseas perfeccionar y dominar porque todo comenzará a moverse cada vez más rápido en tu experiencia, a medida que continúes hacia estas energías de frecuencia superior. Presta atención, haz el ajuste, haz la elección, y vivirán felices por siempre. Somos el Consejo Arturiano, y hemos disfrutado de conectarnos con todos ustedes. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.